Ponte listo, ponte cómodo, porque hoy tenemos un programa donde vamos a salir edificados, un testimonio donde vamos a ver el poder de Dios, lo que hizo, lo que transformó en esta vida. Así que no te muevas, quédate ahí y si puedes, comparte la transmisión para que otro sea llenado, así como tú te vas a llenar tu vida espiritual, tu fe va a crecer. Otra persona también sea lleno de fe, lleno de esperanza, sepa que no está solo, que si esta persona pudo superar todos los obstáculos a los que se enfrentó, esta persona que tú le vas a compartir también va a poder enfrentarlo y poder superarlo. Así que bendecimos a cada uno de ustedes, bendecimos a cada oyente que nos está siguiendo por las diferentes plataformas. Gracias a todos ustedes. Bendiciones de lo alto, que la paz de Dios esté sobre su vida. Que la mano poderosa de Dios no se ha cortado, que Él está siempre atento a la voz de nuestro clamor y nuestras súplicas, así es de que no desmayemos. Amén. Y esto es algo que me complace en hacer, me gozo, lo disfruto, amo hacerlo, porque cuando la gente se acerca a ti y te dice, hermano, estuvo poderoso, Dios me habló, Dios me dijo, y es algo precioso poder aportar el granito de arena que en este momento podemos hacer, algo sencillo, algo simple, pero que tiene gran valor y estima, no solamente ante Dios, sino ante muchas personas que son levantadas, porque mucha gente está pasando dificultades que no ve de dónde levantarse, y si nosotros podemos dar esa manita, pues aquí estamos. Agradecida siempre, Señor, por nuestros pastores, gracias a este hombre, a esta mujer de Dios, esta familia que se ha dispuesto en las manos de Dios, y aquí está el resultado. Agradecidas también con la Iglesia Casa de Dios para las Naciones, que de ahí vienen las personas, la gran mayoría de las personas que se arman de valor, que dejan afuera los nervios, que se vienen a querer contar el testimonio, todo lo que Dios ha hecho en su vida, y nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos, pero es una bendición poder ver a nuestros hermanos que ponen su esfuerzo, su empeño, le digo, haciendo a un lado todos los miedos, todo lo que traigan para darle a usted una palabra de aliento. Así es que comparta la transmisión, de verdad. Amén. Que vale la pena hacer ese clic y compartir la transmisión. Mándelo a su familiar, a su amigo, a su compañero de trabajo, o si está usted en su trabajo, súbale poquito el volumen para que alguien le escuche y así él pueda sentir la curiosidad de qué están hablando, qué estás viendo, dime de qué se trata, y usted pueda evangelizar a alguien más y sacarlo sobre todo del mundo de tinieblas a la luz que nos ha dado el Padre por medio de Jesucristo. Así de que es un honor poder estar aquí. Preséntate, danos tu nombre, ¿de dónde eres originaria? Dios les bendiga, mi nombre es Cristina García y soy de Chihuahua, México. Chihuahua, México. Una compatriota. Qué hermoso, qué hermoso. Hermana Cristina, acércate bien al micrófono para que nos escuche toda la audiencia, porque tú tienes algo poderoso que contarnos. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo fueron tus comienzos. ¿Quién era esa niña? ¿De qué te recuerdas cuando tú eras una niña? Recuerdo que cuando era muy niña era feliz. No era que tuviera mucho dinero, no teníamos quizás nada, pero éramos felices. Con el paso del tiempo, llegó como a los 8, 9, 10 años, cuando yo empecé a sentir el menosprecio de mi familia. Ajá. Por parte de mi papá, mis abuelos, mi abuela, no aceptaba a las mujeres, sino nomás a los hombres. Wow. Había una palabra de qué bonito mi hermano, qué bonito mi otro hermano, pero para mí no había una palabra de un halago. Qué bonita o qué bien lo haces, no. Y por parte de la familia de mi mamá, tampoco. Siempre hubo como si no existiéramos. Las mujeres en ese momento, ahí alrededor tuyo, ¿no tenían valor o qué era lo que pasaba en esa familia? Para la familia de mi papá, no. No tenía valor la mujer. Solo los hombres. Solo los hombres. Para la de mi mamá eran ciertos hijos de una hija y nomás los de mi mamá no. Wow. Fuiste marcada por ser mujer y fuiste marcada por ser hija de tu mamá. O por ser humilde. Por ser hija de mi mamá y por ser humilde. Wow. El rechazo estuvo entonces cuando te diste cuenta a la edad de 8 años que tú no encajabas con ella, con la familia. Así es. Y ese rechazo, ¿qué provocó en ti? En una niña de 8 años, ¿qué provocaba en ti? Inseguridades.
yo necesitaba que alguien me dijera qué hacer para que supiera que estaba bien. Como si yo quería ir a jugar a algún lado y si mi mamá me decía que sí, pues sí. Y si me decía que no, no. O ya más grandecita, en la escuela yo me sentía menos que los demás. Me sentía como que no valía. ¿Y en la escuela también tuvo este rechazo, mi amada? ¿O solamente era su sentir y se iba a un rinconcito, a un lugarcito donde nadie le hablara? Era ambas. Eran ambas. Había gente que sí me aceptaba, pero había la mayoría que no. Y aparte de mí, como yo me sentía menospreciada, que no valía, yo me hacía en un rinconcito. Siempre. Entonces nunca tuvo, perdón, nunca tuvo como, aquí me siento así, pero voy allá y puede que me sienta mejor. Siempre en los dos lugares, en la escuela, en casa, con los amigos, usted siempre tenía esa reacción. Siempre podía usted sentir el menosprecio y el rechazo. Sí, en todas partes. En todas partes. Es increíble cómo a veces hemos visto niñas así apagaditas o puestas en un lugar como que no existieran. Pero yo digo, ¿será porque te marcaron una semilla? Y tal vez para las personas sí existe, pero tu mente está encerrada en eso. No sirves, no vales, como mujer no tienes ningún precio, no vales nada. ¿Será la mente o será porque en verdad a donde vamos estamos rechazados? Pienso que es uno mismo la que se mete en su cabeza, porque quizás había personas que sí me aceptaban, pero en mi mente ya no había eso, sino que ya toda la gente me rechazaba. Yo sentía que me rechazaba, aunque quizás no hubiera sido cierto. ¡Wow! Sí. Eso es algo que no nos damos cuenta en el momento, ¿verdad? Sí. Que ya después con la madurez o con el paso del tiempo uno empieza a pensar, es que si yo hubiera actuado de esta manera, porque uno lo ve reflejado en alguien. Y por eso a veces se da uno cuenta. Pero dígame, mi hermana, eso lo marcó siempre. De a partir de las 8 o 9 años de edad, usted se empezó a dar cuenta de que había ese menosprecio, ese rechazo para usted. ¿Hasta qué edad usted piensa que le duró esa persecución, digamos? Pues muchos hasta años. Hace unos 3 años, yo creo. Hace 3 años atrás. Me empecé a dar cuenta que yo tenía un valor, pero fue Dios quien me libertó de eso hace unos meses. Hace poco, ok. Pero volviendo, no queremos dejar el hilo de su vida de pequeña, su niñez, porque necesitamos entender qué la llevó a tomar decisiones o qué decisiones tomó a raíz de ese menosprecio. Buscaba la aceptación de las personas y por eso me caso muy joven, a los 15 años, porque mi marido me aceptó. Traía como aquello que me daba seguridad. Y fue cuando yo me casé con él. Él era mayor que yo, él tenía 22 años, yo tenía 15. ¿Y se casó con autorización de sus padres? Sí, yo le pedí permiso y me dijo que sí, pues que no podían hacer nada más que aceptar. Wow, pero tú buscabas, amada hermana, tú buscabas en alguien siempre ser aceptada. Esta persona se acercó aún siendo mayor. ¿Tú estabas enamorada cuando te casaste? No creo. Me gustaba la persona, pero enamorada no. Se sentía segura. Me sentía segura. Aceptada, como usted dijo al principio. Se sentía aceptada, por lo tanto sentía cierta seguridad. Sí. Wow. Cuando te casas a temprana edad, ¿cómo fue eso? ¿Cómo empezaste ya a sentirte mejor, a sentir diferencia, o siguió ese rechazo en tu vida? Siguió. Por parte de él. Él empezó a menospreciarme, me decía cosas, aún me golpeaba, me trataba mal. Pues fueron muchas cosas que pasé al lado de él. Y el menosprecio siguió. Empecé a sentir que yo ya no valía nada, que no había quien de verdad me quisiera,
que hubiera alguien que me aceptara como soy. Y así pasó el tiempo. Entonces, en lugar de hallar un alivio para lo que usted estaba pasando en casa de los papás, en lo que usted pasaba en la escuela, viene y se casa y resulta que fue aumentada la tragedia en su vida, en cuestión de que ya no solamente era el menosprecio, el rechazo, sino que ya era la falta de respeto, y luego después vinieron hasta el abuso físico. Sí. Ya de plano usted se sentía que usted ya no tenía solución. Yo sentía, ya en ese tiempo yo misma me menospreciaba. Por ejemplo, estaba cerca de alguna persona. Ajá. Y yo me sentía menos, o sea, siempre estaba agachada, siempre estaba en un lado, siempre lejos de la gente, porque yo sentía que no valía o que yo no era nadie. ¿Tú sentiste en algún momento, antes que me rechazo yo sola y me aíslo? Uh-huh. Uh-huh. Hice una pared y decidí alejarme de la gente, no tener amistades, no estar cerca de nadie. Como que hice un muro en mi corazón. Uh-huh. Y cambió aquella mujer alegre o que hubiera podido ser, uh-huh, se hizo amargada. Se hizo amargada. Sí. Había rencor, había amargura, había odio en tu corazón. Sí. Sí. ¿Te molestaba ver a otros sonreír? No tanto así, pero me daba envidia. Ajá. Ver matrimonios contentos, ver que aquel hombre le daba a su esposa lo que necesitaba y ver que yo no lo tenía. No lo tenías. Porque aparte de todo eso, también había pobreza en su casa, en su matrimonio. Había falta de todo. Había falta de todo. Llegaba el momento que hasta a veces duraba 2 días sin comer y no había más. Y no tampoco iba a la casa de nadie, de su mamá, a refugiarse, o a su suegra o algo así. ¿Usted no optaba por esa opción? Cuando estaba cerca de mi mamá, sí, con mi mamá. Pero cuando me llevaba lejos de mi mamá, 5 horas en Juárez, Uh-huh, ahí no había quien me apoyara. Yo iba, una vez fui con mi cuñada, porque yo sabía que allí había comida. uh-huh. Llegué como a las 10 de la mañana. Llevaba a mi niño, tenía 1 año. Yo le daba pecho. Uh-huh. Y cuando llegué, ella ya había desayunado. Y yo me quedé ahí porque yo quería comer. Uh-huh. Y se llegaron las 4 de la tarde y no me dio. Entonces yo me regresé Igual. Yo tenía 10 pesos. Compré un panecito y el niño me lo quitó. Dios mío. Y entonces me regresé igual. Wow, qué duro, qué duro. No mirabas la luz, No. no mirabas una esperanza, rechazo, tantas puertas que se abrieron, la necesidad que también Extrema. extrema. Eras una mujer muy apagada, muy triste. Sí. Wow. ¿Y cuánto Dios tiempo, mío, mi amada, dura esta situación en su vida? Su esposo en algún momento reacciona, empieza a trabajar, echa para adelante. ¿Qué fue lo que pasó en su vida? Fueron 4 años que estuvimos así. A los 4 años de casados, yo decido abandonarlo. Uh-huh. Y él conoce a Dios. Wow. Y regresa por mí. Ajá. Pero yo ya no lo quería porque yo tenía miedo de él. Uh-huh. Pero Dios hizo que volviera aquel amor. Y fueron otros 3 años ya en Cristo que fueron completamente diferentes. Wow. Entonces ahí fue en esos 3 años que se separaron, tú conoces a Dios. Él conoce a Dios. Se reconcilian, vuelven. ¿Cuándo Dios te encontró a ti? Tenía como unos meses con él de vuelta. Ajá. Cuando conozco a Cristo en el 99. Ajá. Pero conozco a Cristo como una religión. Como una religión. Solo yo iba a los servicios, pero yo no oraba, yo no ayunaba, yo no leía la Biblia, nada. Solo iba como una religión.
¿Y su esposo? ¿Había diferencia en él? En Él él sí leía la Biblia, él sí se metió un poquito más con Dios. En él sí. En él sí había. Sí. Y cambió su situación en cuestión de que ya no la menospreciaba, ya no la rechazaba, ya suplía para su casa, para usted y sus... ¿Ya tenía 2 hijos o solamente uno? Uno. Uno. Wow. Sí suplía, ya cambió la situación. Pero en mí siempre estaba el menosprecio, el rechazo. No podía yo salir de ahí. Aunque él lo había cambiado, aunque él me trataba diferente, Ajá. de todas maneras en mí siempre estuvo eso. Tú no habías sanado eso. No, Esa pared, ese rechazo siempre estaba ahí. siempre. Aún haber aceptado a Jesús, siempre tú no habías permitido esa pared se fuera. Ujú. Siempre estaba ahí. No dejaba que nadie entrara ni yo pasar de ahí. Wow, es increíble. Sí, es terrible cuando Dios, cuando nosotros no permitimos que Dios nos libere, nos saque, rompa esas barreras, deshaga todos esos muros que hemos formado por la ignorancia, ¿verdad? Porque nosotros ignoramos que hay un Dios que nos ama y que de verdad somos valiosos como seres humanos ante Él primeramente y después valiosos el uno para el otro. Amén. ¿Cuándo es que usted se da cuenta de que ya usted puede vivir un poquito más libre? ¿Usted llegó a sentir en un momento como el arriesgarse a hacer cosas, como el tratar de salir de esa vida? Sí, cuando él muere, porque él fallece, a los 3 años de que se convierte, Ajá. él fallece. Ya en ese tiempo tengo a mi hijo de 6 años y a mi niña de 11 meses. Wow. Y ahí él tiene un accidente automovilístico y muere. Y ahí tengo que depender de mí misma y salir adelante. Con tus 2 niños. Ujú. ¿Cómo fue tu vida? Dura. Dura. No sabía trabajar, empecé a buscar trabajo. Empecé a trabajar con una menonita limpiando su casa. Ajá. Luego de ahí me fui a vender helados en la calle. Y de ahí pasé a trabajar en una fábrica de donde trabajaban puros hombres, porque era donde se ganaba más dinero para poder sostener a mis hijos. Y siempre la cadena del rechazo iba contigo. Sí, Aún iba contigo. había muchas veces que había gente que quería acercarse a mí y yo no lo permitía. No permitía que se acercaran ni hombres ni mujeres. Siempre estuve muy sola, nunca tuve amigas, amigos, no. No, si no tenía amigas, pues amigos menos, Así es. ¿verdad? Porque el maltrato vino por parte de un hombre también y usted se sentía como a la defensiva en cuestión de que no dejaba que nadie penetrara ese muro. Ni con una bomba atómica lo podían echar. No. Wow. Wow. ¿Cuánto tiempo usted dura en esta situación de tener que salir adelante, dejar a sus niños al cuidado de una persona? ¿Sí los dejaba al cuidado de alguien? Mi mamá. Para salir adelante, para poder proveer. ¿Qué usted sentía en su corazón al saber de que no estaba usted con sus hijos? Porque uno como madre dice, ay, es que ya empezó a caminar, ya empezó a gatear, ya empezó a comer y yo no estoy ahí. ¿Había nostalgia en su corazón en ese tiempo? Me dolía, porque mi hijo el mayor, pues yo lo crié hasta los 6 años. Yo lo enseñé a caminar, todo, ¿verdad? Pero a mi hija no, porque tenía 11 meses y yo me tuve que ir a trabajar. A ella mi mamá la enseñó a caminar, la enseñó a hablar, pues todo. Entonces a mí me dolía ver que mi hija se acercaba más a mi mamá que a mí. Aunque estábamos en la misma casa y aunque yo solo trabajaba y cuando yo no trabajaba siempre estaba con ellos, con mis hijos. Para donde yo salía, ellos iban conmigo. Y no había el temor en su corazón, amada, de que el menosprecio, el rechazo y todo lo que usted venía acarreando se repitiera en la vida de sus hijos. ¿O no vio la diferencia que había, si había diferencia entre sus hijos y los demás que vivían en casa? No, porque eran los primeros nietos. Y mi hermano siempre los quiso, el que vivía en casa. Siempre me ayudaron, mis papás y mi hermano siempre estuvieron ahí para mí y para ellos. Entonces podemos decir que ya tus hijos nacieron con otra historia. Ya no porque fue niña, porque fue varón, hubo diferencia
Ya cuando nacieron tu generación, se aceptaron a tu varón y a tu niña. Sí. No, ya mirabas que era diferente, que ya la historia empezaba diferente. Ahora podemos decir, ya podíamos ver el propósito de Dios. No, ya se podía ver que hasta ahí, hasta usted se rompió esa maldición. Sí. Sí se Wow. rompió, aunque la seguía cargando, pero Sí. ya sus generaciones ya no estuvieron en peligro de tener esa maldición cargada sobre ellos. No, ya no. Ya Porque no. con mi mamá y mi papá, ellos eran como si fueran sus hijos. Y con mi hermano también. Mi hermano, pues yo no podía sostener todo porque era mucho. Sí. Y él siempre estaba ahí para ayudarme. Qué hermoso. Entonces ahí ya usted empezó a tomar un valor diferente. Ya usted se daba cuenta de que no sirves para nada, eso no tenía ningún valor, que no era cierto. Ante usted sí se rompieron ciertas cosas al saber que usted suplía la necesidad de sus hijos. Se rompieron cosas, pero había otras como en lo sentimental, digamos. Pensaba que nadie me iba a querer, Ujú. que no había alguien que pudiera casarse conmigo por tener yo 2 hijos o por mí misma. Wow. Usted se veía y decía, yo no soy bonita, yo no soy atractiva, yo no le puedo gustar a nadie, ya tengo 2 hijos, prácticamente perdí el valor, ya no soy una mujer que puede tener un hogar y tener más hijos. Así es, Wow. así pensaba. Eso pensabas, pero eso no pasó. No, ¿Cómo pasó eso? Cuéntanos eso, porque si yo te observo, tú tienes un anillo de una mujer casada. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegó la luz a tu vida? cuando yo tenía 3 años de viuda, llegó una mujer de aquí de Estados Unidos a donde yo vivía y nos enseñó, nos dijo que a Dios le pidiéramos específicamente algo. Y nos dio un papel y me dijo, escribe lo que tú quieres. Si quieres un esposo de ojos verdes, pídeselo. Ajá. Y yo escribí 5 cosas. Yo le dije, Señor, yo quiero... No creía yo en eso, pero yo lo hice. Ujú. ¿Esa mujer era cristiana? Sí. ¿Una misionera? ¿Era una pastora? ¿Quién era ella? No recuerdo quién era. Hacíamos una célula, unos desayunos en la iglesia donde existía. Ajá. Y ella impartió la palabra y ella nos dijo eso, pero no recuerdo qué era. Ajá. Ajá. Y en ese papel yo escribí 5 cosas. Yo le dije que yo quería un esposo. No me importa el físico, le dije. Solo quiero que te ame a ti. Que me ame La a mí, primera, ¿cuál fue que escribiste? ¿Tú la recuerdas? que te ame a ti. Que te ame a ti. Sí. La segunda, Que me ame a mí. que te ame a ti también. Que ame a mis hijos. Que me ponga a casa y que me saque de trabajar. Fueron las 5 cosas que yo puse. Wow. Dios mío, qué específica, mujer. No, Dios claro. mío. Pues eso es lo que le están enseñando, tenía que aprender, ¿verdad? Madre. ¿Y qué pasó? Cuéntame eso, porque yo sé que hay mujeres que están aquí. Dios mío, ¿qué fue lo que escribió? Porque yo necesito escribirlo también. Dime, ¿qué pasó cuando terminó la clase? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con ese papel? Lo doblamos, oramos por él y nos lo llevamos a casa. Yo lo mantuve ese papel hasta 4 años después, 4 años. ¿Dónde lo pusiste? en un cajón. En un cajón. Pero lo tenía Dios. Lo tenía ahí. Pero Dios lo tenía ya. Sí, él ya Ajá. sabía todo, pero aún yo no creía. Mm. O sea, yo me lo llevé, lo guardé, pero yo no creía, porque yo no conocía a ese Dios. Conocía a un Dios como que está en el cielo, pero no aquí conmigo. Wow. Wow. Alguien decía, yo conocía al Dios que estaba en el cuadro. Ujú. ¿Te Y no se acuerdas? podía ni bajar de No ahí. se ni podía nada. bajar de ese cuadro. Ujú. ¿Cómo fue entonces? Cuéntame, porque a mí me tienes con una... Dios mío, porque hay unas hermanas que me están escribiendo aquí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dice. Ajá. Cuando llega el momento, tenía ya 7 años de viuda. Ujú. Cuando llega, 6 años, perdón. Llega ese momento y yo un día estoy en mi casa y le digo, Señor, ¿hasta cuándo va a haber alguien que me quiera? Ujú. Y se llegó el 10 de mayo y de repente llegó un arreglo de flores grandísimo, del tamaño de la mesa de centro de sala, con una tarjeta para mí, del hermano Jaime Macías, decía, y yo no lo conocía, yo no sabía quién era, pero el arreglo era para mí. Llegó a tu casa. Llegó a mi casa. Y O sea, él sabía todo de usted y usted no sabía nada de él. No, yo no lo conocía, no sabía Ajá. quién era.
Y él sí. Y cuando yo lo vi, dije, pues quién sabe quién será. Y Pero se emocionó. sí, pues era un arreglo grandísimo. Grande. Sí. Oye, mira qué hermano este. Ay, Dios qué mío. espléndido. Bueno, gloria a Dios. Sí. Sigamos. Entonces lo conozco, pero yo tenía miedo de estar con alguien, de tener, todo. de empezar, sí. Ujú. Y le digo que no, lo rechazo. Me alejo, nos dejamos de ver un año y vamos a la misma iglesia, pero yo voy los domingos y él va los miércoles y no nos vemos en un año. Wow. Luego, después de ese año, llega el 10 de mayo próximo y llega él con un arreglo de flores, él mismo. Ya no lo envía. No, un arreglo de flores del tamaño de la camioneta, del carro, del asiento, Wow. grandísimo. Creció. En un año crecieron las flores. Era un poquito más grande del que Sí. había mandado el año pasado, Ah, pero era igual casi. Ajá. Cuando yo lo veo me dice, te traigo tu regalo del Día de las Mamás. Ok. Y me dice, te invito a salir. Está bien, le dije, porque ya Dios había hablado conmigo, ya me había tratado por medio de una hermana. Me dijo, Él es el hombre, me dijo. Así, yo sé que fue Dios hablándome, porque yo no quería. Yo rechazaba y ahí me dijo ella, Él es el hombre que Dios tiene para ti. Dios mío. Y yo acepté a salir con él. Y cuando lo empiezo a conocer y empiezo a tratarlo, empiezo a ver las cosas que Dios, lo que le pedía a Dios en el papel, se empiezan a cumplir. Dios Porque mío. él amaba a Dios y él me aceptaba con mis hijos. Para donde él y yo salíamos, siempre iban mis hijos. Y él nunca tenía un desprecio, nada. Él los veía como si fueran de él. Ajá. Ajá. Allá se llega un tiempo y yo empiezo a ver, me dice, si tú te casas conmigo, yo tengo mi casa, tú te sales de trabajar. No, el papel estaba cumpliendo. Sí. Y Dios mío. se cumple todo. ¿Cuánto tiempo estuvieron en un romance? Porque ese hermano a mí me tiene impresionado. Dios mío, qué hermoso lo que este varón de Dios hizo. Fue muy poquito, fue como 6 meses. 6 meses. Ujú. Y 6 meses en los cuales usted vio un cambio total en su vida. sí, Total, María. Empezó a ver que era merecedora de un arreglo de flores, digamos, Nunca extravagante, sí. porque pues, si a veces no le traían una flor, uno dice, no, pues ni una flor merezco, ni una docena, pero esto no era una docena, era un arreglo grande. Tengo una pregunta. ¿Nadie te había dado un ramo de flores a ti? Mi primer marido me daba flores, pero pequeños. Ajá. Ujú. Ah, ok, ok. Pero esto ya fue como algo fuera de lo normal, vamos a decirlo Sí. así. Sí. Ahí usted le llegó a su mente, a su corazón, o sea, yo como que valgo, como que tengo algo que vale la pena, no sé, algo bueno de tener, ¿no se le vino a la mente? Un día me dijo un compañero de trabajo que me había visto en la calle con mi esposo. Me dijo y se veía feliz. Y eso me hizo abrir los ojos. Dije yo, entonces estoy feliz. O sea, todavía no me venía a mí. No lo creías. Todavía no lo creía. Wow. Cuando empezaste con tu esposo, ese hombre cambió tu historia. Sí. Cambió Pero la dime mía, otra cosa. ¿El de quién? la mía y la de mis hijos. La tuya y la de tus hijos. Sí. Qué increíble. Pero dime, ¿la pared del rechazo continuaba? ¿O eso fue lo que quitó esa pared? Con él empecé a cambiar un poco. Ujú. Empecé a soltarme más, abrirme más a las personas, pero aún tenía un recelo. Ujú. No me No abría dabas completo. completamente, no. Ujú. ¿Cuánto tiempo? Entonces, a los 6 meses te casas con este hombre. Tu vida cambió. Sí. Jesús ya había llegado a tu corazón. Lo había conocido en el 99 Sí. como... Sí, pero me estabas diciendo que eras como una religiosa. ¿Cuándo fue que cambió todo eso? Cuando llegó aquí a Estados Unidos. Cuando llegas a Estados Unidos. Sí. Tú te vienes con tu esposo y tus hijos para Estados Unidos. Sí. ¿Por qué se vinieron? Me contabas. Porque mi hijo cuando muere su papá, el mayor, empieza con una alergia en sus ojos y le da una enfermedad que se llama queratocono. Ajá. Y él empieza a tallarse sus ojos hasta que se le hacen los ojos como un cono. Y me lo operan para quitarle la enfermedad, para detenerla.
y me dicen que la córnea de él ya no sirve, que necesita un trasplante de córnea. Y en México yo no podía pagarla. Mi mamá viene a Estados Unidos y pregunta si me pueden ayudar y me dicen que sí, pero que tengo que estar aquí con el niño. Hacemos trámites, mi esposo nos arregla visa y nos venimos los 5. Wow. ¿Los 5 ya tiene una niña más o todavía no? Mi niño, o sea, son 2 míos, uno de él, o sea, de los 2, y nosotros 2. Ah, ok. Hermana, una pregunta que no sé si haya en el corazón de alguien, pero por si acaso. Ajá. Usted tiene los 6 meses que anda con él. Todo bien, él es bien atento con usted, bien atento con sus hijos. Se casan. Pero, ¿cuál es el trato de él hacia sus hijos? ¿Cambió en algún momento el trato que él tenía con sus hijos? Porque usted sabe que para quedar bien, pues todo el mundo hacemos 2, 3 cositas extras. Pero ya cuando estamos en familia, ya confiado, ya tengo a la mamá aquí, ya pues ya me puedo desligar un poquito. ¿Cuál fue el trato de él para sus hijos? Mejor. Mejor. Ay, qué Él tiene- bello. Wow, qué hermoso. Tenemos que conocer a tu esposo porque, Dios mío, es increíble. Él tiene 2 hijos de él solamente. Que y son él- tuyos también. Sí. Sí. Y él nunca hizo diferencia entre los niños de él y los míos. Y mis hijos le pueden decir, ellos no le dicen papá, No, pero para ellos donde lo presentan es su papá. qué hermoso. Y entonces tienen un niño en común, Sí. un niño en común, que es de este matrimonio. Sí. Yo no sé, Mari, o tú dime una cosa, pero pienso yo que cuando una persona ya tiene sus hijos y se compromete con otra persona, esos hijos son tuyos también. Sí. Y los tuyos son de él. Ujú. No sé, no me gusta la marca. Estos son los míos y estos son los tuyos y estos son los nuestros. Como que Yeah. hay mucho, ¿verdad? Mejor No sé todos si les estos. pasa lo mismo. Si esta persona te aceptó, aceptó con tus hijos. Son sus hijos. Ujú. Sí. Y Sí. también, pues, si él viene de verdad con también el paquete completo, pues también es recíproco, ¿verdad? Sí. Yo lo acepto con todo. Cuando Wow. tú te das cuenta de que tu familia crece, de 2 hijos y aparte con todas las necesidades que tiene, y luego todavía los hijos que viene con él, ¿cuál es tu reacción? ¿Te sientes otra vez como que iré poder con todo este paquete que ahora ya tengo? Porque de 2 a 4, pues el número, claro, es más grande. ¿Tú te sientes con la capacidad o te vuelves a sentir sin la capacidad de poder hacerlo? No, ya él me da la confianza de poder seguir adelante porque de hecho él ganaba muy bien. Wow. Él trabajaba en muy buen trabajo. Entonces, hasta yo dejo de trabajar cuando Wow. me caso con él. Wow. Qué increíble. Cuando se vienen a Estados Unidos, vienen con el plan, con la decisión de que vienen a que les ayuden en el área médica para tu niño. Se vienen nada más los 5, o sea, la familia tuya. Se quedan los hijos de él allá. Vienen para acá. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de tu hijo, de la operación y todo lo que conlleva con él? 2 años. 2 años. En lo cual tienen que perder visa, tienen que perder todo porque no pueden salir del país. Me hacen firmar un contrato donde yo tengo que permanecer en el estado de Kansas 2 años por el tratamiento de él. Porque lo operan y tiene que cumplir el tratamiento. Y tengo que quedarme aquí. ¿Qué cambia? Ya no está tu esposo en un buen trabajo como lo tenía en México. Vienen y volver a empezar de nuevo aquí. ¿A qué retos te enfrentas ahora? A muchos. Ujú. Vuelve el menosprecio hacia mi familia, hacia mi esposo, hacia mí, en los trabajos donde llegamos. Viene económicamente muy duro porque uno no sabe trabajar, uno no conoce el idioma, uno no batalla uno mucho para muchas cosas, pero aún así nos manteníamos Unidos. unidos. Llega un momento en que se llega 6 meses estando en Estados Unidos. Yo lloraba todos los días y mi esposo lloraba todos los días, pero él por su lado y yo por el mío. Tomamos la decisión de irnos. Le dijimos vámonos, entre él y yo, nadie más lo sabía. Pero un día llega una mujer de parte de Dios y me da un papel. Y en este papel me dice lo que nomás Dios y mi esposo y yo sabíamos.
Me dice, yo te veo tan presionada por la situación, tanto que te quieres ir a México. Pero dice el Señor, entre más fuerte sea la presión, más grande será la bendición. Jeremías 33:3. Dios mío. Y este papel es mi testimonio de hace 10 años. Desde hace 10 años. Qué poderoso. Esa mujer te conocía. ¿Quién era esa mujer? Mi tía. Tu tía. Pero ella no sabía nada y Dios lo sabe que ella no sabía nada. Fue direccionada por Dios. Ujú. Cuando me da este papel, ella me dice, léelo tú sola. Cuando lo leo, no me quedó más que quedarme. O sea, dije yo, Los planes se acabaron. se acabaron. Y cuando ustedes empiezan, ya viene eso, tienen la promesa, pero cuando ustedes empiezan a buscar a Dios aquí en Estados Unidos para pelear por esa promesa. Íbamos a casa de Dios para las naciones, pero íbamos y no íbamos. Mm. Duramos como unos 4 años así, que Ujú. íbamos y no íbamos. Ujú. Empezamos a permanecer ya como a los 5 años aquí, Ujú. que íbamos un poco más, pero no exactamente. Ujú. Ujú. Pero fue muy duro, porque a veces teníamos que faltar también a la iglesia porque teníamos que trabajar para Ajá. poder sostener la casa, a los hijos, porque manteníamos también los hijos de mi esposo. Wow. Como 2 familias, tenemos una casa en México y eran 2 familias, 2 casas, era doble todo. Sí. Wow. Pero qué impresionante cuando una mujer y un hombre se unen, pase lo que esté pasando, la situación, por muy dura que sea. Pero cuando uno está unido, las cosas son diferentes. ¿Cuándo fue que se afirman ustedes? Antes de eso, déjame le hago una preguntita. Cuando están pasando por ese proceso y los dos se sienten desmayar, los dos se sienten que ya no hay salida, que ya no hay una mejora en la situación, ¿usted pudo sentir el apoyo de su esposo? No es lo mismo llorar sola que llorar junto, aunque no llore uno. Uno llora por dentro, pero ahí uno, el abrazo, el apoyo, la incondicionalidad de la persona que está al lado. Usted sentirla de su esposo y usted poder hacer el esfuerzo de poner la mejor cara ante él para decir, vamos a estar bien, vamos a salir de esto. Cuando usted se está en esta situación, usted puede sentir en su interior que hay algo diferente en usted, que ya puede sentir el apoyo y puede sentirse protegida por ese hombre que Dios le ha dado, que Dios le ha puesto a su lado. Cuando recibo esta palabra, ahí Es cuando empezamos los dos a unirse. volver a Yeah. sentir aquel alivio. Aquel respiro, ¿verdad? Wow. Tú lo compartiste con él. Tú lo leíste sola, pero lo compartiste con él. Sí. Cuando él lo leyó, ¿qué dijo? No quedó más remedio que quedarnos. Se pusieron de De acuerdo. acuerdo. Y Sí. se quedaron. Wow, increíble. Ahora sí, dinos, ¿cómo fue que te estableciste en casa de Dios? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Antes de la pandemia decidimos ya afirmarnos bien Ujú. y empezamos a meternos, a ir siempre, a estar a él pendiente. Y yo empecé yo quería crecer, quería conocer a Dios, veía a las mujeres cuando hacían congresos y decía mujeres del reino, y yo le decía a Dios, yo un día seré de ellas, un día seré de ahí, le decía yo. Y pasaban los años, ¿verdad? Y llegó un congreso de mujeres y ese día yo me sentía muy mal, Ujú. muy triste, y yo por unas cosas que me habían dicho. Y ese día yo llegué al congreso y le dije, Señor, si yo soy tu hija, háblame, haz algo. Y yo estaba sentada casi en las bancas de mero atrás y se acercó una mujer que yo no la conozco. Ella estaba mero adelante y me dijo, eres tú. Dice el Señor que tú eres especial, que te escogió, que tiene un asiento delante de ti, no dejó que nadie se sentara ahí porque es para ti. Y que te saca de atrás y te pone adelante. Cuando me dijo eso, todavía yo no lo creí. Sí. Todavía yo lloraba. Y me quedé ahí, en ese lugar, porque para mí era como Dios que ve en mí.
Pasó el tiempo y seguí. Yo le dije, Señor, pon una amiga, pero no para hacer amistad, sino para que me lleve a conocerte. Pasan muchos años. Y hace unos meses atrás me ha hablado mi mentora. Me dice, ¿quieres ser parte de mi grupo? Le dije yo, sí. Dijo, pero soy una loca en Dios. Le dije, pues si eso necesito, adelante. Llega el primer retiro con ella y me dice, ¿quieres ir al retiro? Dice, nos vamos el viernes y volvemos el domingo. Y yo quería ir, pero yo le dije, Señor, yo nunca he orado tanto tiempo. Nunca he ayunado. ¿Qué voy a decir? Nunca he ayunado tanto, le dije. ¿Cómo voy a ir? Me dijo, me dio como un video donde me decía, Moisés también tenía miedo, me dijo, pero aún así libertó al pueblo de Israel. Dice, David era un niño y aún así peleó contra Goliat. Dijo, es que no has entendido, dijo, que no eres tú. Ay. Soy yo en ti. Y fue cuando fui al retiro. Y allí en ese retiro Dios me libertó. Gloria del menosprecio. Del menosprecio. Ahí yo empecé a sentirme que valía, que era hija de Él y que tenía el mismo valor que cualquier persona. Dios mío, Gloria mira cómo lo dijo. Lo dijiste con una autoridad. Sí. Qué increíble. ¿Qué más pasó en ese retiro? Fueron cosas que yo nunca me esperaba. Nunca había sentido la presencia de Dios tan fuerte como la sentí. Habló a mi vida tantas cosas que ya me habían dicho, pero no las creía, no las aceptaba. Porque era como, ¿qué ve Él en mí si no soy nada? Si no valgo. Y poco a poco fui aceptando lo que Él decidió poner en mí. Amén. Ahora puede decir que es una mujer victoriosa. Amén. Que sabe que es una perla preciosa delante de Dios y que nos ama como la niña de sus ojos. Así es. Pero hablando de ojos, dígame, ¿cómo está su muchacho de sus ojos? De esa operación que tuvo que pasar. Pues quedó bien. Quedó bien. Le pusieron solo un lente, pero quedó bien. Qué hermoso. No rechazó el trasplante, no, nada. Como si fuera de él la córnea. Gloria a Dios. Qué hermoso es Dios. Usted pudo ver la mano de Dios ahí en su vida, que valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio, valió la pena sufrir rechazo, sufrir todo lo que se sufre, porque a pesar de que este país es un país multicultural, pero también hay rechazo a diferentes personas por el color de piel, por venir Idioma. de X o Y país. Siempre sufrimos de alguna manera algo que nos hace sentirnos que estamos fuera de lugar. Pero al usted encontrar a Cristo, usted piensa ahora, ¿valió la pena todo lo que pasó? Sí. Sí. Aunque haya sido difícil, valió la pena. Wow. Cada proceso que pasé, cada situación que vino a mi vida, valió la pena porque me enseñó a depender de Él y a saber que si Él no lo hace, yo no puedo. Wow. Ahí sí, si Él no lo hace, Yo no puedo. No exacto. puedes. Pero si Él manda que lo hagamos nosotros, Lo puedo hacer. Qué amén. hermoso. Mari. Gloria a Dios. Pues yo antes de que Karen diga otra cosa, yo quiero que usted hable a esas mujeres que están pasando Sí. o que han pasado o que se sienten menospreciadas. Denles una palabra y dígales qué es lo que les puede ayudar a salir de eso. Lo que me decía a mí aquí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, porque uno a veces no entiende qué es clamar y cuándo Él va a responder. Porque a veces yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Pero no sabía cómo clamar. O a veces le decía yo, ¿por qué contestas a las personas aún no siendo cristianas? Porque yo en mi religiosidad pensaba que tenía uno que ser cristiana para que Dios conteste. Cuando no, Él dice, y clama a mí y yo te responderé. Wow. Seas quien seas, te sientas como te sientas, clama a mí
y Él va a responder a aquel dolor, aquello que tú sientes. Tú puedes ir a Él y decirle, Señor, necesito o me siento así. Y Él lo va a hacer. Qué poderoso. En tu vida han pasado esas dos mujeres que han sido direccionadas por Dios. La primera, la que te hizo escribir esa carta poderosa. Que eso a todo aquel que nos está escuchando, si es tu hijo, tu esposo, escríbelo cómo Dios puede transformar la vida de alguien o como tú quisieras que Dios la transforme. Como, Señor, aquí está mi corazón, los deseos de mi corazón. Y esa es una escuela que nos ha dejado esa mujer que pasó por tu vida. Ayudarte a escribir como tú querías ese esposo. Ahora esta otra mujer que te escribe este verso, que llega en el momento que tú estás a punto de estropear lo que Dios tenía para hoy. Así es. Porque si te hubieses regresado a tu país, no sabemos dónde estuvieses. Sí. Así que es impresionante, María, y dejarnos direccionar por Dios. Cuando Dios pone algo en nuestra vida, escríbele esto, hazlo. Escríbelo porque Dios te lo ha mandado y va a cambiar el rumbo de alguien. Así es. A veces nos parece como una película, como una historia, ¿verdad? Sí, pero nada, es nuestra vivencia, la vivencia de nuestra hermana. Ahí está el papel, hasta amarillo está, Mari. Sí, porque tiene años de estar ahí guardado. 10 años, ese papel tiene 10 años. Sí. Pero cómo Dios cumple sus promesas. Él no se olvida de ninguna de las promesas que nos ha hecho. Depende de nosotros luchar por esa promesa. Sí. Hermana, su testimonio ha sido poderoso. Yo sé que mucha gente ha sido impactada, como fue impactada mi vida, de saber cómo Dios tiene cuidado de nosotros y cómo Dios necesita que nosotros aceptemos las cosas para poder Él obrar. Y a veces nosotros en el diario vivir tan pesado, tan cargado, no nos damos cuenta que no le estamos dando a Dios el derecho, la autoridad, el abrirle nuestro corazón para decirle, ven y hazlo. Porque nosotros no vamos a poder sin Él, pero con Él todo lo podemos. Amén. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por ese esfuerzo, por hacerse valiente y por venir a contarnos su testimonio, que ha sido muy, muy edificante a pesar de todo el dolor y la tristeza que trajo a su vida. Pero cómo ahora podemos ver una mujer diferente, a una mujer que sabe que tiene valor, sobre todo ante los ojos de nuestro Dios, y Él nos permite estar en una posición diferente. Ahora, gracias por estar aquí, de verdad que sí, la admiro mucho. Creo que Dios ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas en su familia. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana. Y si lo hizo con ella, Mari, lo va a hacer con toda esa mujer que nos está viendo. Y hoy nos ha dado una cátedra, te lo prometo, porque hay muchas mujeres que están pidiendo por un esposo, pero hay que escribir cómo lo queremos. No es el que se aparezca primero. No. Hay que ser específica. Específica. Y Dios cumple como está escrito. Qué hermoso. Así que, mi hermana, no le dé tanta vuelta. Escriba como usted lo quiere y el Señor va a cumplir lo que está en su voluntad y en su propósito. Así que a todos ustedes que nos estuvieron escuchando, comparte el testimonio porque alguien va a ser edificado. Usted mira a una mujer callada y tranquila, pero Dios ha hecho cosas increíbles en la vida de ella. Así que le bendecimos. Gracias por haber estado con nosotros. Shalom, shalom.